7:33 de la mañana, seguimos con muchísimo más de Primera Página. En esta oportunidad aquí ya dispuestos para analizar estas posibles sanciones que ya están en manos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para ser firmadas en contra de funcionarios específicos del gobierno de Nicolás Maduro a propósito de las supuestas violaciones a los derechos humanos en nuestro país en el marco de las manifestaciones del pasado mes de febrero y marzo de 2014. Para hablar sobre esto tenemos aquí en el estudio y le damos la bienvenida al abogado constitucionalista, especialista en derechos humanos, Leonel Alfonso Ferrer. Bienvenido a Primera Página. Les recordamos a toda la audiencia que está a su disposición la cuenta de Twitter @Primera Página. Todas las preguntas que tengan que hacer con respecto a este tema las estaremos diciendo al invitado en el día de hoy para poder entonces analizar un poco más completo este tema. Para dar inicio, sanciones a funcionarios específicos. Se habla extraoficialmente de alrededor de 56 funcionarios, pero incluso se ha dicho que pudieran llegar a 1000 si se contabiliza a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que estuvieron en el marco de las manifestaciones con las detenciones que se realizaron a los que protestan. ¿Se violan derechos humanos en Venezuela? ¿Se violaron derechos humanos en Venezuela en ese momento? ¿Cuál es la situación actual, el panorama actual al que se enfrentan estos funcionarios venezolanos que pudieran ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos? Fíjate, aquí es necesario precisar tres aspectos. El primero de ellos viene dado con relación a la legalidad de las sanciones que hasta ahora pretende imponer el gobierno americano, porque bien sabemos que acaba de ser aprobado, el 8 de diciembre lo fue por el Senado de los Estados Unidos, el 10 de diciembre también aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes, y falta que el gobierno, o sea, el Ejecutivo, el presidente Barack Obama, decida si le da o no el ejecute, o sea, las sanciones para su aplicabilidad. Con relación a la legalidad, el gobierno americano, por supuesto, puede establecer en su ordenamiento jurídico interno a cualquier legislación para sancionar unilateralmente, aunque parezca chocante, a cualquier Estado que considere que viola los derechos humanos. Eso no solamente lo pueden hacer los Estados Unidos, por aquello de que los Estados Unidos pudiese pensarse por parte de algunas personas que se sienten como un gran gendarme mundial, ¿no? Un policía que está custodiando y controlando, fiscalizando la conducta de los gobiernos en el mundo. Eso lo puede hacer cualquier Estado unilateralmente. Lo que sucede es que, bueno, que en el caso de Estados Unidos, la primera potencia mundial, y tiene mucho más fuerza y más repercusión unas sanciones unilaterales que imponga. En cuanto a la legalidad, es legal, aunque parezca chocante, en su ordenamiento jurídico interno. Hay que esperar que va a decidir el presidente Barack Hussein Obama con relación a ello. Ahora, en el plano estrictamente político, además, quiero acotar algo antes de entrar al plano político. En el plano jurídico, recordemos que todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, los derechos humanos son justicia universal. Cualquier Estado puede ser, o sea, son justiciables en cualquier lugar del mundo. De hecho, recordamos que cuando estaba Baltasar Garzón como juez en España, él decidió el caso Pinochet e incluso ordenó el enjuiciamiento de Pinochet, porque o sea, hay precedentes en casos de violaciones de derechos humanos porque es justicia universal. Ahora, en el plano político ocurre otra cosa, hay que equilibrar. En el plano político, tú pudieses ver con simpatía o antipatía la decisión del gobierno americano. Es una decisión soberana del gobierno americano imponer o no sanciones. Lo primero que hay que precisar es que las sanciones no son contra el Estado venezolano, son contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Venezuela no está siendo sancionada. Estas no son sanciones generales, son los que llaman sanciones inteligentes, que son sanciones que están dirigidas a los gobiernos, a funcionarios específicos de un determinado gobierno con la finalidad de cambiar su conducta, de cambiar su actuación. ¿Y qué tienen en común estas 56 personas que pudieran estar en esa lista según se dice? Según el gobierno americano, porque todas pertenecen primero al gobierno. Todas ocupan posiciones relevantes en el gobierno, la mayoría de ellas ocupan posiciones relevantes en el gobierno y la mayoría de ellas tuvo una actuación destacada durante los episodios que ocurrieron de las manifestaciones estudiantiles, en el cual se acusa al gobierno de represión, no de controlar la manifestación, sino de represión e incluso maltrato, delitos de lesa humanidad en algunos casos y violación de los derechos humanos en el caso de los estados, ¿no? Contra estudiantes. Eso lo determinará la justicia. Claro. Eso lo acusan las organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, lo acusan defensores de los derechos humanos,
el gobierno venezolano y la justicia, tanto en Venezuela como eventualmente, porque la Constitución lo permite, la justicia internacional, le corresponderá determinar si hubo o no violación de derechos humanos. Por lo tanto, hasta que un tribunal no lo declare, eso es una presunción, lo que existe aquí. Ahora, en el plano político también nos llama poderosamente la atención que Estados Unidos está marcando un estándar con relación a que no permite violación de derechos humanos y simultáneamente con ello sale un informe del Senado de los Estados Unidos en el cual se perpetran gravísimos, se acusa de la perpetración de gravísimas violaciones a los derechos humanos a los detenidos en Guantánamo. Y recordemos que los derechos humanos son universales, es decir, igual que tienen derechos humanos, sin querer equiparar, por favor, para que no, los mismos derechos humanos que protegen a los estudiantes, a los manifestantes de cualquier torna política, de cualquier grupo religioso, de cualquier orientación, también protegen lamentablemente a estas personas incursas en crímenes terribles, terrorismo, pero que el Estado no puede actuar contra ellos violando los derechos humanos, aplicando justicia. Y ahí vemos, bueno, un informe espeluznante en el cual se aplican prácticas de ahogamiento, electricidad, no les permiten dormir, sino, bueno, rehidratacción mediante enemas rectales a través de mangueras de 5 centímetros. Es una violación, ¿no? Entonces, habría que ver la moralidad también de las sanciones. Hay que sopesar allí el asunto. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro con respecto a esta posibilidad de sanciones. Él ha asegurado que no le importan, que no tienen ninguna importancia para el gobierno. Incluso hizo un llamado con respecto a qué pudieran hacer con esas visas en caso de que se suspendan. Vamos a escuchar esas declaraciones y al regreso vamos a hablar sobre las implicaciones con las relaciones con Venezuela, justamente Venezuela-Estados Unidos, qué opinan los ciudadanos y vamos también a tener preguntas del Twitter que ya han empezado a llegar a través de @primerapágina.